Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación sobre la gestión de los recursos hídricos de la escasez en medio de la abundancia. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Gracias por acompañarnos en esta presentación en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua. Como ustedes pueden ver en la agenda, vamos a tener las palabras de bienvenida por parte de Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa. Luego la presentación y posteriormente vamos a pasar a una sección de preguntas y comentarios. Gracias a todos quienes ya se conectan y también pues agradecer a todas las empresas que aportan para las diferentes actividades que realizan Fundesa. Sin ustedes pues nada de lo que hacemos sería posible. Así es que sin más quisiera dejar en el uso de la palabra a Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa. Juan Carlos, por favor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, doctora María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua. Buenos días, estimados fiduciarios y donantes de Fundesa, distinguidos representantes de fundaciones, asociaciones y miembros de la academia, estimados representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala y también de organismos multilaterales o de cooperación, estimados medios de comunicación, señores y señores. Los problemas del agua indican que se requiere una gestión integrada. Desde Fundesa, como parte de nuestra planeación estratégica de los próximos 10 años, hemos visto que la gestión integrada de los recursos hídricos es fundamental para mejorar la competitividad y para elevar nuestro desarrollo de manera sostenible. La gestión integrada de los recursos hídricos es definida por la Asociación Mundial para el Agua como un proceso que promueve el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Asimismo, la seguridad hídrica se considera la capacidad de la población para salvaguardar el acceso sostenible al agua en cantidad y de calidad adecuada para todos los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo económico, socioeconómico. Garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua y conservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Desde Fundesa hemos escuchado a expertos tanto del ICC en este tema y ahora de Funcagua, con el objetivo de profundizar desde un espacio de confianza en cómo abordar este sistema de manera integral, trabajando de la mano de expertos que han sabido generar propuestas de soluciones integrales a este gran reto de país, como es la gestión integrada de los recursos hídricos. Este foro, con el subtítulo Escasez en medio de la abundancia, no es por casualidad. Existe evidencia muy concreta de que países como Guatemala tienen alrededor de Guatemala tiene 6.875 metros cúbicos por año per cápita de agua, pero únicamente utilizamos entre el 10 y el 25% del agua disponible. Es por eso que necesitamos sentarnos con expertos en el tema y buscar mejores soluciones desde un enfoque técnico que nos permita generar alternativas viables a la problemática, no solo desde una priorización legislativa, sino de una gestión a nivel local, que ayude a las comunidades a resolver los problemas de agua que hoy los aquejan. Muchas gracias y bienvenidos a este foro titulado Gestión de los recursos hídricos, escasez en medio de la abundancia. Esperamos que sea un foro provechoso para todos los participantes y todas las personas en general. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. A continuación quisiera tomarme un tiempo solo para presentar a María José. Ella es directora ejecutiva
de Funcagua. María José Iturbide posee una licenciatura en Biología y maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle de Guatemala, posgrado en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Kent en Reino Unido y además en el Tecnológico de Monterrey. Además, pues, posee un doctorado en Política y Planificación Ambiental de la Universidad Lincoln en Nueva Zelanda. Desde el 2017 fue nombrada directora ejecutiva y representante legal del fondo, el fondo de la Fundación para la Conservación del Agua en la región metropolitana de Guatemala, Funcagua. María José, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias a ambos, Juan Carlos. Gracias por la invitación y por este espacio. Para nosotros en Funcagua, pues es muy valioso que podamos compartir parte de lo que hemos estado realizando en el tema del agua, un tema que, como bien decía Juan Carlos, pues sumamente importante para el desarrollo del país. Me permití nombrar este foro, esta exposición, Escasez en medio de la abundancia, porque realmente somos un país, como bien decían las cifras que nos indicaba Juan Carlos, es un país que tenemos abundancia de recurso hídrico. Sin embargo, debido a la mala gestión es que tenemos zonas con escasez. Entonces, ya sin más, voy a entrar a algo que encontré realmente. Nosotros en la Funcagua trabajamos para la seguridad hídrica y me gustó encontrar en las redes sociales de Fundesa que trabajan bajo este enfoque también. La seguridad hídrica se considera como la capacidad de la población para salvaguardar el acceso sostenible de agua en cantidad y calidad. Y aquí es algo interesante porque es salvaguardar el acceso sostenible a un recurso, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando este recurso es escaso? ¿Verdad? Cuando este recurso ya no puede ser salvaguardado porque ya no se encuentra. Entonces, es por eso que me dediqué a trabajar en este tema sobre la escasez en medio de la abundancia. Entonces, bajo este concepto, la Funcagua trabaja bajo 5 ejes del mismo tema de seguridad hídrica. Trabajamos en el eje de seguridad hídrica urbana, que es para trabajar obviamente a nivel de la región metropolitana de Guatemala. Trabajamos a nivel doméstico, trabajando el sector doméstico para salvaguardar este recurso. Obviamente el sector económico, que es sumamente importante y que el recurso agua es materia prima para todas las actividades. Y por supuesto en el tema ambiental, ¿verdad? No podemos planificar tener un recurso si no consideramos el tema de ambiente, ¿verdad? El tema de dónde sale este recurso vital. Y por supuesto, la resiliencia ante desastres naturales, ¿verdad? Sabemos que Guatemala pues es muy propenso a estos eventos hidrometeorológicos extremos que nos ocasionan en algunos casos muchos destrozos. Guatemala pues se encuentra en el continente de América y podemos ver que a nivel mundial los países que tienen mayor disponibilidad de agua pues son estos 6 países. De estos 6 países, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Colombia están en el continente americano y eso nos hace saber que el continente americano es un continente afortunado en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos. Somos un continente que tiene abundancia en este recurso. Sin embargo, algo muy importante tener en cuenta es que aunque estamos ubicados en un continente con mucho recurso hídrico, eso no significa que todo el país o todo el continente tenga la misma cantidad al mismo tiempo y en el mismo momento. El recurso hídrico, pues obviamente no se distribuye de forma equitativa, sino que se distribuye en distintos espacios y en distintos momentos. ¿Qué significa? Que obviamente la geología del país, las montañas, los cerros, todo eso juega un papel determinante para saber cuánta agua hay en ciertos lugares. Y tenemos aquí el caso de Brasil, donde a pesar de que es uno de los países del continente americano que mayor agua tiene, pues hay regiones como Sao Paulo que se ha visto con problemas de escasez. Y esta escasez es natural por la ubicación geográfica de la ciudad y también por la gestión, que es muy importante. En el tema de la gestión es donde ya entramos nosotros los seres humanos a jugar un papel importante. Y bueno, para el caso de Guatemala, Guatemala pues se encuentra afortunadamente entre los países que tienen esa
abundancia. Bien lo mencionaba Juan Carlos, nuestra disponibilidad hídrica oscila entre 6,000 a 10,000 metros cúbicos por persona al año. Realmente podemos decir que tenemos bastante recurso hídrico. Tenemos por otro extremo a Israel, que tiene aproximadamente 800 metros cúbicos por persona al año y sabemos a nivel mundial lo eficiente que ha sido Israel en poder gestionar este recurso, en poder tener un recurso tan escaso y poder ser de los países que a nivel mundial se le reconoce por esa habilidad de poder contar con este recurso. Y por el otro extremo tenemos a países como Nueva Zelanda, donde Nueva Zelanda tiene 76,000 metros cúbicos por persona al año. Es un país donde existe abundancia en el recurso hídrico. Déjenme compartirles que yo tuve la oportunidad de vivir 6 años en Nueva Zelanda. El agua es gratuita en Nueva Zelanda, mas sin embargo las regiones del país tienen ciertas cuotas. Las personas respetan la cuota, tienen contadores y eso denota realmente esa cultura que existe en el país, a pesar de que es un recurso gratuito, no lo sobreusan, no lo desperdician, respetan las cuotas que tienen por región y bueno, encima de todo tienen contadores, ¿verdad? Entonces realmente creo que debemos de aprender de países donde hay abundancia y donde hay escasez, ¿verdad? Para aplicar todo eso en nuestra hermosa Guatemala. Pues bien sabemos que Guatemala es un país con abundantes recursos hídricos. Tenemos 38 cuencas hidrográficas. Sabemos muy bien las vertientes, ¿verdad? Que toda la parte sur, todas las cuencas que pueden ver aquí en color amarillo drenan hacia el Océano Pacífico. Tenemos aquí las cuencas, estas de otro color como turquesa, que drenan hacia el Mar Caribe. Y estas otras cuencas de un color más verde limón, pues drenan hacia la península de México, hacia la península de Yucatán. Entonces tenemos esa disponibilidad hídrica y a nivel nacional, pues debido a esa falta de metodologías o falta de una entidad a nivel nacional que pueda dirigirnos en información relacionada al recurso hídrico, pues tenemos el caso de instituciones de gobierno que reportan distintas cantidades del balance hídrico. Tenemos el caso de Insibume, que en el 2003 reportó que teníamos alrededor de 93 millones de metros cúbicos. CEGEPLAN, que reporta en el 2006 aproximadamente 97 millones de metros cúbicos. Y el Ministerio de Ambiente, que reportó en el 2018 154 millones de metros cúbicos. Esto no significa que vayamos teniendo más cantidad de agua a medida que van pasando los años. Simplemente significa que pues, las distintas instituciones utilizaron distintas metodologías para determinar cuál es el balance hídrico nacional. Esto también denota un poco el desorden que tenemos institucional en cuanto al recurso hídrico, ¿verdad? Un recurso tan importante y tan valioso. Sin embargo, podemos ver que haciendo un promedio de los reportes, podemos decir que Guatemala sí abundantemente tenemos este recurso. Tenemos aproximadamente 6,000, ¿verdad? Un promedio de metros cúbicos por persona al año y lo que decía anteriormente, ¿verdad? Eso no significa que toda la población de Guatemala pues, pueda tener esta cantidad. Lamentablemente, el agua no se distribuye de forma equitativa, como había dicho anteriormente. Se distribuye de manera distinta en tiempo y en espacio. Y obviamente conocemos que hay zonas en el país donde hay bastante escasez, ¿verdad? Como es el corredor seco, que por cuestiones naturales obviamente se ha ido expandiendo la región. Entonces podríamos decir que somos un país con abundancia en el recurso hídrico. Sin embargo, algo importante es que no podemos nosotros administrar un recurso del cual no conocemos cómo está, no conocemos su calidad y su cantidad. Y es por ello que en la FUNCAGUA decidimos empezar a generar información. Sabemos que por el caso del departamento de Guatemala, que es donde principalmente trabaja la FUNCAGUA, sabemos que la población ha ido creciendo. Y aquí están los resultados del censo poblacional desde 1964 hasta el presente censo, ¿verdad? Hasta el 2018, donde sabemos que de acuerdo a este censo, el departamento de Guatemala tiene una población de 3 millones aproximadamente de población. Obviamente, eso significa que la población se ha ido triplicando, ¿verdad? Con el tiempo en una misma área geográfica. ¿Qué significa esto? Que obviamente hay más personas
queriendo tener todos esos servicios básicos, agua, en la misma región. Entonces estamos sobreextrayendo un recurso, ¿verdad? Un recurso, en este caso, pues subterráneo. Aquí tenemos cómo ha sido el crecimiento poblacional, ¿verdad? Vemos que a nivel de los municipios de la región metropolitana de Guatemala, el departamento de Guatemala el municipio de Guatemala es el municipio que mayor población tiene, ¿verdad? Y vemos también la tendencia que es al crecimiento en el resto de los municipios. Entonces, Guatemala es el municipio que mayor población tiene. Y eso me lleva aquí a compartirles parte de esta información relacionada a la empresa municipal de agua. Empagua en 1991 tenía las siguientes plantas de producción de agua potable. Aquí yo quise ver cuál era la población que tenía el municipio de Guatemala para 1991, pero lamentablemente no encontré la información específica del municipio, pero sí encontré que el departamento de Guatemala tenía 1.000.000 de habitantes, 1.600.000. Entonces tenemos que para 1991 el departamento tenía esta población. Y tenemos aquí los sistemas de producción de agua potable. Estos que estoy marcando en rojo son plantas de producción de agua potable de ríos, de agua superficial, perdón. Entonces tenemos aquí las plantas de producción, el porcentaje de producción y todo esto es de ríos. Y tenemos en color azul lo que es de agua subterránea. Entonces vemos que para 1991 había más producción por parte de ríos que por parte de agua subterránea. Se contaban con aproximadamente 40 pozos y otros pozos por aquí en el ojo de agua. Entonces, en términos generales, podríamos decir que para 1991 el 35.3 de producción era en base al agua subterránea y el 64.7 de agua superficial, ¿verdad? Obviamente, pues la ciudad, como hemos visto, ha ido creciendo, el municipio ha ido creciendo y existe cada vez mayor necesidad de poder abastecer a todas esas personas. Esto es la producción anual por parte de Empagua, información proporcionada por parte de Empagua. Esto es la producción anual de agua superficial. Entonces vemos aquí la cantidad de producción que se tiene por parte de los ríos, ¿verdad? Para las plantas de agua potable. Y tenemos aquí la producción anual de agua subterránea. Podemos ver que a partir del 2001 hay un incremento en cuanto a la perforación de pozos, hay un incremento en cuanto a la producción de agua por agua subterránea. Entonces, aquí podemos ver realmente que casi podemos decir que Empagua se abastece en un 50% de ríos y en un 50% de aguas subterráneas. Y bueno, para todos aquellos que se conectan o que tienen agua por parte de la empresa municipal de agua, quiero comentarles que el agua, como les decía anteriormente, el 50% viene de sus ríos y el 50% viene de aguas subterráneas. Sin embargo, de ese 100%, lamentablemente el 43% se pierde. Se pierde en fugas, se pierde en tubería obsoleta, conexiones ilegales y otras actividades. Entonces podemos ver la gran pérdida de agua que tenemos de este recurso en todas las tuberías. Y en una oportunidad alguien me decía, bueno, por lo menos se pierde y se queda en el subsuelo, entonces se consideraría como recarga, ¿verdad? Pero lamentablemente, bueno, efectivamente es así, pero lo que aquí estamos viendo es el servicio municipal, ¿verdad? Estamos viendo aquí que obviamente este 43% de pérdida se refleja también en una deficiencia en cuanto al servicio municipal. Y algo que tal vez no sé si muchos sabían, pero el municipio de Guatemala, el Empagua, no solo abastece al municipio de Guatemala. Aquí están las cuentas, que es como ellos le llaman, que el municipio de Guatemala, Empagua, perdón, la empresa municipal de agua abastece a otros municipios. Tenemos aquí el caso de Chinautla, que se abastece asentamientos, alrededor de 3,000 asentamientos, a alrededor de 6,000 particulares, haciendo un total de 10,000 cuentas fuera del municipio de Guatemala. Santa Catarina Pinula a 80 asentamientos, San José del Golfo a 3,494 particulares,
San José Pinula, 568, San Miguel Petapa, 418, y así nos vamos a Misco, nos vamos a San Pedro Ayampuc, a Palencia y a Villanueva. Entonces podemos darnos cuenta que no solo abastece al municipio de Guatemala. Y si ahora nos ponemos a pensar que los municipios están creciendo, la población está creciendo, entonces es obvio también que el sobreuso de este recurso tenga que darse para poder abastecer a toda esta cantidad de personas. Y pongo este caso como ejemplo porque en el caso, pues hemos escuchado muchas veces que lamentablemente no hay mucha provisión de agua y hay sectores que se quejan de que no les llega el agua. Pues ya saben que mucho es porque las poblaciones van creciendo, porque hay conexiones ilegales, pero también porque hay un límite, perdón, en cuanto a lo que existe en el subsuelo para poder abastecer. Y recordemos, y ahorita les voy a mostrar algunos casos de la situación del agua del subsuelo en cuanto a los pozos municipales. Y obviamente esto nos lleva también al segundo punto, ¿verdad? Que no solo es la cantidad, sino la perforación de pozos privados. Sabemos que en 1965, de acuerdo a los estudios, pues había la perforación de pozos se daba alrededor de 450 pies, que es alrededor de 150, 130 metros. Y hoy en día tenemos perforaciones de pozos que van hasta los 2.500 pies o alrededor de 750 metros. Vemos que la perforación de pozos cada vez es más profunda y eso se debe a que el agua en el subsuelo obviamente ya no se encuentra a nivel superficial, sino que cada vez es más difícil encontrar y por ello se perforan pozos cada vez más profundos. Y aquí les quiero compartir parte de lo que hemos hecho en la Funcagua. Hemos estado realizando el monitoreo de aguas subterráneas porque, como bien decía una diapositiva anterior, no podemos administrar un recurso si no conocemos su estado. En este caso, estos primeros años nos hemos dedicado solo al monitoreo de la cantidad de agua. Este año, 2021, hemos empezado con la calidad, pero ahora les voy a mostrar los resultados de cantidad. En 2018 nosotros logramos realizar un estudio y logramos realizar un estudio comparativo de un estudio que existía en 1978. En el 78, pues el INSIBUME con cooperación internacional realizaron un monitoreo de pozos, 200 pozos en todo el departamento de Guatemala. Este estudio pues lo tenemos y nos sirvió de línea base para poder determinar en 40 años cuál había sido el comportamiento del acuífero. Entonces, para poder determinar esto, en Funcagua pues decidimos monitorear en época seca y en época lluviosa, ¿verdad? Entonces, aquí está la cantidad de pozos que logramos monitorear. Para el caso de Amatitlán, no logramos hacer el monitoreo porque el pozo mecánico no contaba con el piezómetro. Entonces, debido a esto es que no se puede introducir la sonda por medio del cual hacemos nosotros este monitoreo, pero quiero comentarles que a raíz de este estudio y que lo hemos seguido haciendo, pues ahora Amatitlán está invirtiendo en colocar en todos sus pozos este piezómetro para que podamos tener esta información. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros resultados de esos 40 años de no tener información? Entonces, este es el caso de Santa Catarina Pinula. Aquí en el mapa pueden ver esos puntos que es donde están físicamente ubicados estos pozos a los que me voy a referir en un momento. Aquí quiero que vean la ubicación física de estos pozos municipales. Sin embargo, también es importante evaluar que alrededor de todo el municipio se cuentan con pozos privados. Entonces, aquí es donde vemos también que existe responsabilidad de todos los actores y todos los sectores para que trabajemos de manera coordinada sobre la gestión de este recurso. Aquí para explicarles la interpretación de este perfil, vamos a ver la línea verde, que es el suelo de Santa Catarina Pinula, que se encuentra aproximadamente a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la línea verde es el suelo. La línea negra es el estudio de 1978. Las líneas azules son los estudios que realizamos en Funcagua en el 2018 y es el nivel estático y el nivel dinámico. En otras palabras, es con el pozo encendido y el pozo apagado. Y tenemos
esta línea roja, que esta línea roja es una línea imaginaria. Lo único que hicimos fue medir la profundidad de los pozos. Esta es la profundidad del pozo, esta es la otra profundidad del pozo. Y lo que hicimos por fines didácticos es crear una línea imaginaria. Sin embargo, aquí lo que hay es el subsuelo, ¿verdad? Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el pozo del cementerio en Santa Catarina Pinula, el agua había descendido alrededor de 100 metros en 40 años. Este es el caso de Santa Catarina Pinula. Aquí tenemos pues los otros datos de los pozos y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de El Jordán, que en 40 años descendió 80 metros. Entonces tenemos información, tenemos los datos también de Misco, donde nuevamente esta es la ubicación física de los pozos de Misco, pero también les recuerdo que alrededor hay pozos privados. Entonces, esto podría considerarse como un reflejo de lo que sucede en el agua, en el acuífero, ¿verdad? En el acuífero o en el agua subterránea de Misco. Para el caso de Misco, podemos ver que la línea azul, de igual forma, la línea verde es el suelo de Misco, la línea negra es el estudio del 78, las líneas azules son los estudios de Funcagua del 2018 y la línea roja es esa línea imaginaria que une únicamente los pozos, ¿verdad? Las profundidades de los pozos. Para el caso aquí de Misco podemos ver que en 40 años descendió 400 metros el acuífero. Es el municipio donde más ha descendido el acuífero. Para el caso de Intersección Naranjo, que es otro pozo, descendió alrededor de 300 metros. Algo que podemos ver para el caso de Misco es que en su mayoría podemos ver que la línea azul ya llegó casi a la línea roja. En otras palabras, son pozos que ya están muy cerca de quedarse deshabilitados. Entonces, si pensamos en cómo ha sido el crecimiento de Misco, que es bastante visual, lo podemos ver, realmente el crecimiento de Misco, pues también es lógico que el subsuelo que se está trabajando las 24 horas del día, los pozos municipales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues tengan ya estos resultados, ¿verdad? Porque son pozos municipales que están bombeando todo el día. Y bueno, debido a que esta información que generamos en el 2018 la consideramos bastante importante y estratégica para todos los actores y sectores, decidimos hacer esta línea de monitoreo un eje estratégico dentro de la Funcagua. Es por eso que hemos seguido monitoreando. Aquí les voy a compartir los resultados de ya una diferencia de un año. Vamos a comparar el 2019 con el 2018. Y la forma de comparar es comparar obviamente los resultados de la época seca del 2019 con la época seca del 2018 y la comparación de la época lluviosa del 2019 con la época lluviosa del 2018. Antes de mostrarles los resultados y para comentarles en términos generales, parte de las premisas principales que tenemos es que, bueno, primero ya llevamos el monitoreo de más de 100 pozos en una temporada. Una temporada es época seca y otra temporada es época lluviosa. Tenemos que más del 90% de los pozos monitoreados trabajan 24 horas los 7 días de la semana. Tenemos que a nivel de la región metropolitana de Guatemala, el 57% de los pozos presentaron descensos en sus niveles. Esto es solo con un año de comparación. Esto es el resultado interanual. Este es el porcentaje de descensos. Y mientras que el nivel estático parcial, que significa con el pozo apagado, el porcentaje subió al 73%. Entonces tenemos estas premisas principales de este segundo año de monitoreo y les voy a compartir el caso de Misco. Nuevamente está la ubicación geográfica de los pozos y aquí ya tenemos otra simbología. Están los perfiles donde de igual forma podemos interpretar que la línea verde es el suelo, la línea negra es el estudio del 78, luego tenemos la línea como azul o morada, depende de cómo lo puedan ver, que es el estudio del 2018, y luego la fucsia o la rosada, que está abajo, es el estudio del 2019. Entonces ya pusimos una simbología de colores para que también fuera más fácil la interpretación.
todos los puntos que pueden ver verdes es porque el acuífero tuvo un descenso en este año de monitoreo. Y luego los colores cafés, digo amarillos, rojos, cafés y en algunos casos morados, todos presentan descensos. Descensos que van de 1 a 5 a 10 y más de 10 metros, que son los de color rojo. Tenemos luego en esta tabla ya la interpretación cuantitativa. Tenemos, por ejemplo, el caso, vamos a poner aquí el caso de el pozo número 2, que es este, y que tiene un punto rojo, ¿verdad? Tiene un punto rojo que es en la época seca. Entonces vamos a ver este pozo que en la época seca del 2019 comparada con la época seca del 2018, el pozo descendió 23 metros, casi 24 metros en un año. Eso tenemos para el caso de la época seca y luego regresamos a la época lluviosa y vemos que tuvo un descenso de 1 metro, 1.30 metros. Este es el caso de este pozo. Tenemos casos positivos, por supuesto, donde en este caso, en la época lluviosa, descendió 7 metros y luego en la época seca subió casi 1 metro. Casos nuevamente críticos, ¿verdad? O de descensos, es el caso, por ejemplo, de San José Los Pinos, que se ubica aquí, que vemos estos descensos, pues sí, en la época seca descendió 34 metros en un año y luego descendió 5 metros en la época lluviosa. Entonces tenemos aquí los valores cuantitativos que nos ayudan a determinar cuánto ha descendido el pozo, en cuántos metros. Y tenemos aquí otro caso que es el caso dinámico, con el pozo encendido, ¿verdad? Nuevamente la misma interpretación con los colores. Toda esta información está publicada en nuestra red, en nuestra página web. Está totalmente a disposición. Y aquí solo me voy a enfocar tal vez en el caso de San José Los Pinos, que es este pozo. Este pozo para el caso de Misco descendió 16 metros en un año en la época lluviosa y 42 metros en la época seca. Estamos hablando aquí ya de datos de un año, o sea, ya son datos que realmente nos deberían de preocupar. En algunos casos hay positivos como San Ignacio que logró aumentar 48 metros, ¿verdad? Y un descenso de 2 metros. Pero cuando nos ponemos a analizar los positivos o los aumentos, vemos que no son significativamente grandes. En el caso aquí de este pozo, descendió 32 metros y ascendió, tuvo un aumento de solo 5 metros. Entonces vemos, y eso lo hemos ido evaluando, que la tendencia a los pozos es al descenso. Santa Catarina Pinula, nuevamente esta es la sección donde hemos monitoreado por si alguien vive por ahí, pues aquí están los resultados, que realmente estos resultados son el reflejo de la situación del acuífero. Entonces, si alguien tiene por ahí alguna actividad o si vive, pues estos son los resultados. Tenemos de igual forma la interpretación, el piso, el suelo de Santa Catarina Pinula. La línea negra es el estudio del 78, la línea rosada podría ser, es el estudio del 2019, ¿verdad? Y esta línea como azul morado es la del 2018. La simbología de color viene a estar acá la pueden ver. Y aquí podemos ver entonces casos como la Ceiba, donde el descenso en época lluviosa fue de 60 metros, casi 60 metros. Imagínense eso en un año. Y el aumento pues fue de 16 metros. Lamentablemente pues es una relación donde la extracción sigue siendo mayor a la recarga, ¿verdad? Tenemos casos aquí también como el estadio, que se descendió 15 metros, no logramos monitorearlo en la época seca. Y tenemos aquí también nuevamente el nivel dinámico con el pozo encendido, comparaciones como en el estadio, que el descenso en la época lluviosa fue de 49 metros. Como les digo, toda esta información pues obviamente nos pone mucho en qué pensar porque ya son datos que debemos de tener a la mano, ¿verdad? Y en términos generales les cuento que esta información está publicada, la hemos publicado este año, estamos lanzando el primer informe del estado del agua en la región metropolitana de Guatemala, donde se nos ha unido la Universidad del Valle y se nos ha unido también la Universidad Rafael Landívar y WWF, quienes tienen estudios de ríos,
para poder hacer este informe y nuevamente socializarlo, ¿verdad? Porque consideramos que es muy valioso para la toma de decisiones en cualquier sector. Bueno, un poco cómo estamos en cuanto al tema de agua. Sí, aquí quisimos hacer énfasis en esta infografía sobre la profundidad promedio de los pozos, ¿verdad? Que en 1978 aproximadamente la perforación era de 162 metros. Obviamente en el 78 pues podríamos ver más áreas verdes en la región, ¿verdad? Teníamos pocas construcciones. Pero sin embargo hemos ido creciendo, vimos el crecimiento poblacional que ha tenido el municipio de Guatemala, el departamento de Guatemala, y eso nos lleva a que tengamos que perforar pozos más profundos para poder encontrar este recurso. Obviamente este crecimiento poblacional limita la recarga hídrica al acuífero. Entonces es ahí que debemos de ver de qué forma nos unimos todos para poder encontrar soluciones ante esta situación. Este año estamos concluyendo la 6ª campaña de monitoreo. En este informe que estamos preparando con la Universidad Rafael Andívar y la Universidad del Valle y WWF, vamos a presentar los resultados de las 6 campañas de monitoreo, pero aquí les doy unos adelantos. De los 76 pozos que ahora monitoreamos en Misco, 54 presentan descensos. De Santa Catarina Pinula, el 61% presenta descensos. San Miguel Petapa, el 79% presenta descensos. Villa Canales, el 96% presenta descensos. Villanueva, el 57%. Y en términos generales, de los 150 pozos que monitoreamos en una campaña, en una estación, 122 presentan descensos, lo que equivale al 81%. Realmente estos datos pues nos ponen en alerta de que debemos de empezar a buscar soluciones ante esta situación. Y quiero comentarles que esta situación no es única para el caso de Guatemala, lamentablemente. Esto es algo que recientemente encontré, yo estoy adscrita a esta revista científica, donde el 23 de abril me sorprendió encontrar en la portada esto, que existen pozos secos a nivel mundial. Y más me asustó encontrar que este estudio monitoreó 39 millones de pozos en 40 países alrededor del mundo. Y la tendencia de esos 39 millones de pozos es al descenso. La tendencia es que muchos están al borde de secarse, como el caso de Guatemala. Entonces, esto nos pone en más alerta todavía, porque al ser una situación que estamos pasando a nivel mundial, en un país donde naturalmente hay abundancia de recurso hídrico, nos pone a buscar soluciones que debemos de empezar a tomar. Realmente estamos en un país donde tenemos 6 meses al año lluvia. Tenemos 2 estaciones, seca y lluviosa. Y esos 6 meses de lluvia deberíamos de aprovechar para recargar al acuífero, ¿verdad? En términos generales, este es un estudio realizado en el 2013 por el YARNA. Podemos ver que el principal proveedor de agua en distintos municipios del departamento de Guatemala, pues tenemos que en su mayoría es municipal. Sin embargo, también hay bastante actividad de los pozos privados en residencias. Tenemos aquí el caso de San Juan Zacatepeques, que pues yo no hubiera pensado que hubiese tanta presencia de pozos privados en ese municipio, pero vemos que juega un papel importante, ¿verdad? Y son pozos que extraen del mismo subsuelo. Tenemos el pozo propio aquí de casas, proyectos, edificios, ¿verdad? Y aquí pues que no se logró encontrar la provisión. Entonces tenemos realmente que la presencia de los pozos municipales es mayor, pero juegan también un papel importante otros pozos, ¿verdad? Que todos extraen del mismo subsuelo. Y esta es información compartida por Empower, ¿verdad? De algo que salió publicado, que del 80% de los usuarios son abastecidos con servicio diario de agua, que el 15% de a los que abastecen Empower lo tienen intermitente, un día sí, un día no, y el 5% cada 2 días, ¿verdad? Esto es lo que reporta Empower, pero recordemos también que eso es lo que sale de Empower, pero en el camino existen conexiones ilegales, existen pérdidas de este recurso, entonces eso también es incierto. Y aquí está la cantidad de días al mes en los que se recibe agua por parte de los municipios, ¿verdad? Esto no solo es Empower, obviamente, esto estamos hablando de las empresas
municipales que tienen cada municipio, cuando hay empresa municipal o el mismo municipio, la municipalidad provee de este servicio. Entonces tenemos aquí el abastecimiento por parte de los municipios, de las municipalidades. Y bueno, algo muy importante es que no podemos hablar de desarrollo si no tenemos este recurso. Y esto es parte de lo que me gusta estar diciendo porque de acuerdo a los datos que estamos generando, podemos ver que la tendencia es al descenso. Y cuando hablamos de desarrollo, debemos de considerar el agua como el eje transversal. Y es por eso que nos unimos con Gremia, que es la gremial de empresas para el manejo integral del agua, para hacer un proyecto. Tenemos 10 pozos de absorción distribuidos en el municipio de Guatemala, 8 realmente, 2 todavía nos faltan construir. Y la idea es que vamos a realizar una guía técnica, una guía basada en ciencia para poder establecer las directrices de cómo debemos hacer recarga hídrica, recarga gestionada. Para el caso de esta guía, estamos promoviendo la captación de agua de lluvia porque de esta forma evitamos que tengan contaminantes que usualmente tiene el agua de escorrentía de las carreteras. Entonces, aquí estamos proponiendo y nuestros proyectos contemplan recolección de agua de lluvia para luego tener sus distintos filtros y cuando ya el agua esté en la calidad que queremos, recargar el acuífero. Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo. Llevamos ya 3 meses en este proyecto. La idea es terminar esta guía técnica en marzo del año entrante, donde se las vamos a entregar a los municipios, a las municipalidades, se la queremos entregar al viceministro del agua para que sea una guía y que podamos promover a nivel nacional las actividades de recarga gestionada del acuífero, ¿verdad? Obviamente lo queremos hacer basados en ciencia, considerando todas las actividades adecuadas que se deben hacer para evitar catástrofes, ¿verdad? Para evitar lo que hemos visto de los socavamientos y todas las actividades de esos agujeros que lamentablemente hemos visto y sufrido en Guatemala. Es por eso que esta guía va a tener esos pasos, ¿verdad? Va a tener, obviamente, la geología de Guatemala es muy distinta, pero por lo menos para el caso del municipio de Guatemala, que es donde lo estamos realizando, vamos a poder tener esos parámetros de cómo hacer estas actividades. Y es que es importante recordar, ¿verdad?, que estamos cambiando el ciclo hidrológico, lo estamos alterando. Lo vemos también, y aquí quiero que se focalicen, este es un video del proceso de deforestación. Quiero que se enfoquen en algún punto y puedan ver cómo va evolucionando. Este es el 89, el 91. 2001, 2006, 2010, 2012. Si no logro bien, lo voy a volver a pasar al 74 a 79, el 89, el 91, el 96, el 2001, 2006 y 2010, 2012. Y ahorita está la Universidad del Valle sacando el último mapa. Podemos ver cómo hemos ido alterando el ecosistema y obviamente eso tiene un impacto directo en el recurso del agua. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, aquí están los datos cuantitativos, ¿verdad? Cómo ha estado el proceso de cambio de uso de suelo o la pérdida de cobertura forestal en el departamento de Guatemala. Hemos perdido el 50% de lo que estaba registrado en el año 93 y esto pues tiene un impacto directo en lo que es este recurso. Y bueno, ¿qué acciones debemos de tomar? Antes decíamos, hay que hacer hoy las actividades para pensar en las generaciones futuras, pero la realidad es que la crisis ya la tenemos y lo estamos viendo con los resultados que hemos compartido del agua subterránea. La crisis que viene ya no es así, es la crisis que ya está. Y aquí vemos que no, Guatemala no es el único caso, lo demostramos con esa revista científica, pero vemos que el caso de Los Ángeles, Ciudad de México, Sao Paulo, Lima, ya son varias ciudades a nivel latinoamericano que están sufriendo de esta crisis hídrica. Y esta crisis se debe obviamente al incremento de la población. Obviamente eso hace que tengan dificultad en acceder a nuevas fuentes de agua. O sea, la perforación de pozos no es una solución. La perforación de pozos es agravar la presión sobre el subsuelo. Obviamente tenemos problemas de infraestructura y mantenimiento y algo que no podemos controlar es el cambio climático. Y efectivamente esto pues nos pone en evidencia que
el tema del agua va a ser un tema que próximamente puede crear guerras, ¿verdad? Es un recurso tan valioso para todos los sectores, actores, es un recurso que necesitamos para vivir y esta mala gestión que tenemos, pues obviamente nos va a llevar a crisis más grandes, ¿verdad? Entonces podríamos decir que estamos en escasez, lamentablemente. Esa es la abundancia y escasez. Y aquí quiero comentarles un caso concreto, un caso sobre Guatemala, de un edificio que tiene 53 apartamentos. Este edificio pues se fue quedando sin agua por el desarrollo que había inmobiliario a los alrededores. Esta es una imagen de un edificio de otro país, pero este es un caso verídico de Guatemala que me voy a reservar el nombre. El tema es que en este edificio de 53 apartamentos consumían alrededor de 12,000 galones diarios de agua, un aproximado de 230 galones por apartamento. Por ese crecimiento, pues se fue quedando sin agua y fueron comprando pipas. El administrador del edificio empezó a comprar pipas para abastecer esta demanda de los 12,000 galones. El costo de la pipa, de aproximadamente 2,000 galones cada pipa, tiene un costo de 275 quetzales. Lo que significaba que este administrador tenía que invertir aproximadamente 1,650 quetzales para abastecer un día de agua. Pero algo era comprar 6 pipas de agua un día, pero a las pocas semanas ya fueron 2 días, a las pocas semanas ya fueron 3 días, y así hasta que llegó el momento de hacerlo mensual. Entonces, imagínense lo que significa. Yo no sé en sus actividades económicas cuánto consumen de agua, pero solo imaginen si en esa actividad económica se empiezan a quedar sin agua. Significa que tienen que buscar otras alternativas y las alternativas que tenemos hoy en día es la compra de las pipas de agua. Y estas pipas de agua pues extraen el agua de otra región, de otra parte, pero es del mismo subsuelo, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que considerar. El costo para este edificio fue de 49,000 quetzales al mes, lo que significaba que cada apartamento tenía que pagar 934 quetzales solo de agua. Obviamente, esto significa seguir al mismo ritmo de consumo. Parte de las actividades que hicieron ellos fue obviamente reducir el consumo, ¿verdad? Reducir, ya no podían darse el lujo de tener 230 galones diarios, tuvieron que reducir, pero aún así el costo es bastante alto. Entonces, pongo este caso a nivel doméstico para que consideremos cuáles serían las implicaciones económicas en nuestro trabajo si no tenemos agua. Y aquí es donde también nos vamos nosotros al principio que usamos en la FUNCAGUA de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Sabemos que obviamente pues cada sector tiene un consumo de agua de forma distinta y es así como también pedimos que se involucren en la búsqueda de soluciones. Y muchas veces me dicen, ¿quién es el responsable? Bueno, sí, tenemos al sector económico definitivamente porque el agua es la materia prima. Pero también tenemos al sector doméstico, ¿verdad? Porque obviamente ellos utilizan agua para el medio de vida, para salud. Todos necesitamos agua en nuestros hogares. Y por supuesto el sector municipal es responsable. Y el sector municipal, de acuerdo a una encuesta que pasamos a los municipios con los que trabaja la FUNCAGUA, el 80% del agua del sector municipal va para el sector doméstico. Y obviamente el sector gobierno es responsable porque ellos tienen que establecer una normativa, ellos tienen que establecer una institucionalidad, un ente que nos ayude a ordenar nuestras actividades y a realizar esa gestión integrada del recurso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues parte de lo que promovemos en la FUNCAGUA son 3 pasos, ¿verdad? Primero, cada uno de los 93 participantes que estamos hoy en este foro virtual, pues actuar desde casa. Trabajar desde casa en reducir el consumo, cambiar nuestros hábitos desde el hogar, también actuar en el trabajo, ¿verdad? Porque obviamente si nosotros logramos cambiar en casa, ese mismo comportamiento lo debemos llevar en el trabajo, pero en el trabajo motivar a que hayan otros cambios en cuanto al uso del agua y unirme a otros esfuerzos. Y ahora les voy a explicar en qué consisten estos 3 pasos para la seguridad hídrica. Paso número 1, actuar en casa, y ahí nos vamos con el sector doméstico, ¿verdad? Nosotros en la FUNCAGUA estamos promoviendo las auditorías hídricas en los vecindarios para saber cómo está la distribución del agua en el vecindario, en el condominio, en el edificio y ver de qué forma podemos ser más eficientes. El uso de artefactos ahorradores, que ya GGVC lanzó una normativa con Empowa para el uso de artefactos ahorradores. Ellos tienen a la venta los
artefactos ahorradores de agua. Promoción de contadores, eso es muy importante, ¿verdad? Que cada quien paga lo que consume y no tener la cuota de agua dentro de mantenimiento, ¿verdad? Dentro de extracción de basura, el mantenimiento de jardines, no, que se promueva que cada hogar pueda pagar lo que consume realmente de agua. Comités de agua del vecindario para trabajar en sistemas de cosecha de agua de lluvia, por ejemplo, en actividades de reforestación, capacitaciones, los sistemas de cosecha de agua de lluvia que les mencionaba anteriormente, la recirculación del agua. Este es el primer paso que podemos dar en casa. Pero luego, bueno, y esto es parte también aquí para comentarles que de acuerdo a un estudio, los cambios de comportamiento de consumo de agua en casa pueden contribuir significativamente en reducir el estrés hídrico. Entonces, como les decía, si desde casa cambiamos nuestra actitud hacia este recurso, podemos hacer cambios. Y aquí un ejemplo, una ducha de 5 minutos. Ustedes saben que cada minuto que el chorro queda abierto, en un minuto del chorro, se pierden 20 litros de agua. Y 20 litros de agua equivalen a un garrafón. Entonces, imagínense si ustedes se bañan 10, 15, 20 minutos, ¿cuántos garrafones de agua pueden ustedes estar desperdiciando? Realmente no necesitamos pasar mucho tiempo en la ducha. Estos son parte de las primeras actividades que nosotros podemos ir cambiando. Segundo paso, en el sector económico, ¿dónde trabajamos? ¿Qué podemos hacer? Promover la huella hídrica, promover la huella de agua, auditorías hídricas, la promoción de contadores de igual forma, los comités de agua corporativos, los planes de eficiencia hídrica, los sistemas de cosecha de agua de lluvia para algunos procesos industriales, por ejemplo, y la recirculación del agua. Son actividades que pueden hacer la diferencia en cuanto al consumo del recurso. Y aunque tengan pozo propio, porque recordemos que aquí no estamos hablando si tengo pozo propio o si me conecto con la empresa municipal de agua. Aquí estamos hablando de la situación del acuífero, donde todos estamos extrayendo del mismo lugar. Y unirme a otros esfuerzos. ¿Y por qué digo yo esto? Porque es importante que trabajemos también en generar esta ciencia. Nosotros en la FUNCAGUA estamos realizando este tipo de investigaciones para socializar, para poder divulgar la situación del estado del agua. Entonces, ¿cómo nos podemos unir? Pues, bueno, ¿qué hacemos en la FUNCAGUA? Nos basamos en ciencia, trabajamos en base a eso, a la seguridad hídrica, que eran los principios que mencionábamos al inicio de esta reunión, realizamos esas alianzas público-privadas para promover estas actividades. Nosotros promovemos innovación y tecnología para buscar soluciones como el proyecto de recarga hídrica que les mencionaba anteriormente. Estamos viendo de qué forma logramos quitarle la presión al recurso que estamos utilizando. Establecemos modelos de gobernanza donde no significa que solo las municipalidades tienen la última palabra, no. Como estamos viendo, es un recurso que extraemos todos del mismo subsuelo. Aquí tienen palabra el sector económico, el sector doméstico, las municipalidades, el sector gobierno, todos. Y esos modelos de gobernanza van a contribuir a que podamos ser eficientes y que todos tengamos de este recurso. Y obviamente esto es un beneficio para todos los sectores y todos los actores. Es parte realmente de lo que nosotros queremos promover como FUNCAGUA, que se unan a las actividades que nosotros hacemos para que nos permitan seguir haciendo ciencia y poder tener esta información que hoy les estoy presentando. ¿Qué somos como FUNCAGUA? Somos un fondo de agua, trabajamos con actores y acciones colectivas, trabajamos en ciencia, en base a la ciencia nosotros hacemos las actividades. Un ejemplo es que hoy en día las actividades de reforestación que promueve la FUNCAGUA emitimos certificados de carbono para que la empresa, si ha medido su huella de carbono, pues por medio de este certificado ustedes ya pueden compensar un poco su huella de carbono. Y estamos también promoviendo un certificado de recarga hídrica. Entonces, para cuando las empresas se animen a tener las huellas hídricas, pues de esta forma ya ir compensando. En la FUNCAGUA trabajamos en el departamento de Guatemala, en 12 municipios del departamento, porque este es el motor económico del país. Aquí en estos municipios que ven de color verde, se genera casi el 47% del PIB nacional. Somos el motor del país y si este motor del país colapsa como país, pues vamos a estar en una grave situación. Obviamente es el departamento de mayor crecimiento poblacional y es la región más urbanizada. Es por eso que aquí nos estamos centrando
en generar todo este tipo de información para hacer cambios principalmente en esta región. Y bueno, ellos ya son parte de la solución. Aquí pues ya voy terminando y realmente les agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado por este tiempo. Es para nosotros un gusto compartir lo que estamos haciendo porque realmente sabemos que es responsabilidad de todos buscar esa solución. Aquí comparto mis datos y estoy a las órdenes y ahí con el tiempo para poder responder las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, María José, y pues ahí te vamos a estar molestando con la presentación. Hay muchas personas que quisieran ver si pueden obtener copia de la presentación. Con mucho Eh, gusto. Tengo algunas preguntas ya. Juan Manuel Lemus pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la creación del Viceministerio de Agua y qué se puede hacer para ir generando mayores consensos para una ley de aguas en el país? Y se preguntan si ustedes a través de Funcagua están trabajando algo en este tema. Bueno, ¿cuál es mi opinión? Creo que ya era necesario que tuviéramos un ente que se encargue de este recurso tan valioso. Lamentablemente, pues hasta la fecha esa creación ha sido bastante débil. Tenemos que primero salió el acuerdo gubernativo, el acuerdo legislativo, perdón. Al mes creo que se nombró a la persona y esta persona pues todavía no puede fungir porque no tiene recursos. Entonces, pero a medida que se vaya fortaleciendo ese viceministerio, creo que puede ir ordenando todos los temas en cuanto al recurso hídrico. ¿Qué opino de la ley de aguas? Que es sumamente urgente. Somos de los únicos países, creo que solo hay 2 países en Latinoamérica que no cuentan con una ley de aguas. Es una ley que debe tener un aspecto técnico basado en técnicos. Realmente, como pudieron ver los resultados, realmente debemos de tener ya acciones sobre este tema. La Funcagua ahora nos estamos dedicando más que todo a generar esta información y participar en este tipo de foros para crear esa conciencia. Y como decía anteriormente, no podemos regular un recurso que no conocemos. Entonces queremos tener toda esa base de información, calidad y cantidad, no solo de aguas subterráneas, sino de ríos, que este año esperamos poder comenzar a monitorear ríos, porque en base a esa información es que debemos establecer una ley, ¿verdad? Gracias. Y tenemos varias preguntas. Tenemos más de 90 personas conectadas, así es que agradezco la oportunidad y la paciencia de todos. Preguntan si consideras importante preservar los barrancos que están sin invadir para conservar la recadera hídrica, especialmente en la ciudad de Guatemala, pero también en otras partes del país. Y lo uno con otra pregunta sobre el ordenamiento territorial, especialmente para poder a través de los planes de ordenamiento territorial forzar a que en los mecanismos de urbanización también se dejen espacios para la recarga hídrica. Definitivamente, los planes de ordenamiento territorial deben de tener contemplado esos aspectos. Lamentablemente no hacen un ordenamiento territorial con un enfoque de seguridad hídrica, ¿verdad? Sino lo hacen obviamente con otros fines, pero definitivamente los planes de ordenamiento territorial deben de tener esto. Y es por ello que nosotros estamos trabajando con las municipalidades directamente para que consideren dentro de sus estructuras de ordenamiento áreas de recarga hídrica. Y en algunos casos, pues hemos logrado que tal vez había un área que pensaban hacer algún parque y que lo querían pavimentar y que querían construir algo. Hemos logrado que reconsideren esas actividades y que puedan hacer algo donde se mantenga el mismo objetivo de un parque, pero no con concreto, donde se pueda establecer y promover la recarga hídrica. Y eso lo uno a la primera pregunta, Juan Carlos, sobre los barrancos. Definitivamente los barrancos en Guatemala juegan un papel fundamental y mucha de la recarga hídrica que estamos viendo, esos positivos que mostré, vienen de los barrancos. Entonces sí es importante mantenerlos, manejarlos. Lamentablemente se da mucho que muchos aguas residuales drenan, ¿verdad? Lamentablemente no hay control sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales y muchas tuberías, podemos verlas a flor de tierra, que dejan caer sus descargas de aguas residuales directamente a los barrancos. Entonces, ahí hay que trabajar 2 temas. Hay que trabajar sobre la regulación de todas esas descargas que hay, porque obviamente abajo de los barrancos usualmente Guatemala tiene muchos ríos y esos ríos están altamente contaminados. Entonces, sí debería de trabajarse y es parte de las esperanzas que tenemos con este nuevo viceministerio,
que reordene el tema de los barrancos, porque efectivamente es una fuente para poder recargar al acuífero. Gracias. Y consultan también si ustedes a través de Funcagua tienen información sobre otros municipios del departamento de Guatemala, como Fraijanes, San José Pinula y otros en el área del norte del departamento. Ahorita, ahorita estamos trabajando con estos 6, ya se nos unió Chinautla. Como saben, este tema de que los municipios quieran que alguien más les monitoree sus pozos y que hagamos pública la información es un proceso que cuesta, ¿verdad? Eh, es difícil ganarse la confianza, hemos logrado con estas 6 municipalidades, ya se nos unió Chinautla. Estamos empezando ahorita este mes el monitoreo con Chinautla y es parte de lo que queremos hacer con los otros municipios. Entonces, si ustedes tienen algún contacto con algún alcalde y tienen buena relación, les sugiero que nos apoyen para ver de qué forma abrimos esa puerta, porque como les digo, que llegue una organización, un ente externo a monitorearle su agua, sus pozos, y que después el compromiso es que la puedan hacer pública, cuesta mucho que ellos den esta autorización porque sienten que pueden ser atacados. Y efectivamente, pero parte de lo que nosotros promovemos es que el agua del acuífero no es responsabilidad únicamente de las municipalidades. Aquí jugamos todos un papel importante desde casa, ¿verdad? Que tenemos en muchos edificios y condominios pozo privado. También jugamos parte fundamental. Entonces es parte de lo que promovemos. Gracias. Y respecto a los cobros, especialmente en cuanto a tarifas diferenciadas, que tú pues, lo mencionaste en parte, una de las preguntas es cómo las municipalidades pueden hacer cobros diferenciados, porque está claro pues, que un car wash, una lavandería u otras empresas que puedan utilizar el agua a diferencia del consumo de un hogar, pues es diferente. ¿Cómo se pueden empezar a establecer mecanismos diferenciados a través de las municipalidades en el control de cobros? Sí, el tema tarifario es un tema bastante complejo y ustedes saben que a nivel de todo el país, que una municipalidad quiera incrementar la tarifa de agua es bastante complicado y complejo. Parte de lo que nosotros estamos haciendo es apoyar a las municipalidades, primero con temas de comunicación. Un análisis del sistema tarifario es urgente. Tenemos el caso de San Miguel Petapa que pagan 30 quetzales por cualquier uso y por cualquier cantidad de agua. Entonces son temas que ya no pueden seguir así. O sea, no hay contadores, se paga lo que se consuma, se paga 30 quetzales tarifa fija, los que se abastecen por parte de la Municipalidad de Guatemala. Entonces es parte de lo que queremos, que estamos promoviendo. Pero recuerden también que durante campaña electoral es parte de lo que se utiliza, ¿verdad? Lamentablemente para traer votos, yo voy a dar agua regalada, yo voy a perforar más pozos. Y es por ello que nosotros en Funcagua estamos socializando muchísimo esta información para que vean que la solución no es perforar más pozos. La solución es hacer cambios a todos los niveles. Entonces, sí, realmente promover ese análisis en el sistema tarifario es urgente. Ya lo estamos haciendo con las municipalidades que estamos trabajando hoy en día. Parte de lo que nos retrasa muchas veces en estos pocos pasos que hemos dado adelante son los cambios de gobierno, ¿verdad? Y cuando los alcaldes no son reelectos, porque eso significa empezar de cero esa relación y empezar de cero esa confianza y volver a tratar de tocar esos temas que ya habíamos avanzado en la administración pasada, pero por el cambio hemos perdido. Entonces es un trabajo constante. Gracias, María José. Y tengo espacio para una pregunta más. En tu opinión, ¿cuál es el impacto de fomentar los sistemas de captación de agua de lluvia a nivel de domicilios en el área urbana? Pues es urgente promover este tipo de actividades. Nosotros ahorita en el mes de julio vamos a lanzar un diplomado para generar ese conocimiento que en Guatemala no existe mucho. Y lo que queremos promover es que a nivel de las residencias se utilicen estos sistemas, por lo menos para que en época lluviosa estas áreas puedan abastecerse de esa agua colectada de lluvia y que dejen descansar los pozos, ¿verdad? Que podamos apagar los pozos por lo menos unas cuantas semanas y que los residenciales puedan abastecerse de estos sistemas que son bastante eficientes, existen en muchas partes del mundo y es algo que queremos empezar a implementar en Guatemala y promover, por supuesto. Muchas gracias. Y también pues, nos acompañan algunas personas relacionadas con la NAM para cualquier contacto, información
Creo que va a ser importante el seguimiento. Pues agradecerte, María José, por la presentación y por todos los datos. Gracias por la oportunidad, y a todos quienes se conectaron, pues estaremos enviándoles copia de la presentación. No sé, María José, si quisieras comentar algo más al respecto. Bueno, solamente agradecer, Juan Carlos, a los dos por este espacio. Realmente nosotros en la Funcagua pues queremos atraer a más involucrados. Estamos a los que nos ven el día de hoy y que tienen pozos en sus condominios, edificios. Este año la Funcagua está haciendo monitoreos gratuitos porque queremos realmente generar información en otros puntos de los municipios. Entonces, que se unan a la Funcagua, que se unan a este esfuerzo colectivo de trabajar por este recurso que necesitamos todos. Únicamente eso, quedo a las órdenes y gracias por este espacio. Gracias, la doctora María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron esta mañana. Estaremos enviando más información a través de los correos con los cuales se inscribieron. Gracias desde ya por haberse conectado a esta reunión del tema hídrico que es tan importante para nuestro país. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día. Buenos días a todos.